Hola, muy buenas tardes. Está con ustedes Evangelista Elizabeth Lizárraga y vamos a transmitir también desde la Radio Bendición FM 103.3. A ver, con permiso. Vamos a transmitir también desde la Radio Bendición FM 103.3 y ustedes me van a estar mirando que cambio de dirección mis ojos porque estoy grabando desde dos diferentes celulares, mis hermanos y hermanas, porque a veces pierdo la señal en un celular, pero en el otro acepta muy bien la señal. Muy bien. A ver. Muy bien. Pues el día de hoy el tema va a ser algo diferente. Les voy a dar los nombres. Les voy a hablar sobre los nombres y títulos de Jesucristo en la Biblia. Amén. Que aquí tengo como 200 nombres del Señor Jesucristo y títulos que aparecen en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Sí? Entonces, más que nada, yo voy a compartir esta información bíblica de la palabra de Dios para que cuando ustedes hagan oración de intercesión, ustedes sean mejor guiados por el Espíritu Santo, que puedan escuchar mejor la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo les va a recordar, el Espíritu Santo, yo al mencionarles a ustedes los nombres y títulos del Señor Jesucristo que están en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ustedes los van a escuchar el día de hoy, y el Espíritu Santo, cuando ustedes oren, que hagan oración de intercesión, de guerra, en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo les puede recordar a ustedes los nombres y títulos del Señor Jesucristo para que ustedes los oren a través de esa oración que ustedes están elevando, presentando ante el trono de Dios Padre Jehová y el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a hacer aquí una breve oración. Estoy aquí acomodando mis celulares. Voy a hacer aquí una breve oración para el pueblo de Dios, para los hermanos y hermanas que me escuchan. Soy Evangelista Elizabeth Lizárraga. El nombre de mi ministerio se llama Espíritu Santo y Fuego y el amor del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Y recuerden de sintonizar Radio Bendición FM 103.3. Bueno, tengo fe que el día de hoy voy a tener buena señal del internet para que no pare esta grabación. Amén. Y como les digo, el día de hoy va a ser algo diferente. Estas es como una herramienta que les estoy dando el día de hoy para que ustedes sepan orar correctamente y que sepan el señorío del Señor Jesucristo, del poder y la autoridad que el nombre de Jesucristo tiene en el infierno, la tierra y en el cielo y en todos los universos. Amén. Porque el Señor Jesucristo es Rey y líder y general de generales de todos los universos, mis hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿sí? Esto les va a ayudar mucho para cuando ustedes oren,
También mi recomendación, mis hermanos y hermanas, si quieren aprender a orar mejor todavía, yo les recomiendo que se pongan a leer el libro de Salmos. Ahí el rey David nos enseña de forma poderosa y de forma guerrera cómo orar, ¿sí? Los salmos. Ahí nos enseña el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de nuestro Padre Dios, Yahweh, cómo orar, ¿sí? Por eso, si ustedes quieren ser unos poderosos intercesores de la oración, yo les recomiendo que lean el libro de Salmos. Amén. Para la gloria de Jesucristo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, como les digo, esta va a ser muy diferente, esta enseñanza el día de hoy, porque voy a comentar el día de hoy voy a comentar los 200 títulos y nombres de Jesucristo que aparecen en la Biblia. Pero como ustedes saben, el Señor Jesucristo es el primero y el último, es el Omega y el Alfa. No tiene principio ni final el Señor Jesucristo. Así es que estoy segura que hay todavía más nombres. Pero el día de hoy les voy a presentar los 200 nombres y títulos del Señor Jesucristo que aparecen en la palabra de Dios. Pero ustedes saben, cuando uno se inspira por el Espíritu Santo, hay mucho más nombres, más que 200. Amén. Gloria a Jesucristo. Para la gloria de Jesucristo. Padre mío Jehová, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu misericordia del día de hoy, te doy gracias por tu compasión del día de hoy, te doy gracias por tu soplo de vida que has soplado un día más en nosotros para vivir aquí en la tierra una vida correctamente y alineada con tu palabra. Espíritu Santo, danos la fortaleza, danos la fuerza de voluntad para obedecer la palabra de Dios, para caminar en santidad, que es tan importante, para caminar con un corazón que pueda escuchar la palabra de Dios y que obedezca la palabra de Dios con un corazón puro y limpio como tú lo quieres. Espíritu Santo, guía toda palabra que el día de hoy se va a compartir con el pueblo de Dios y con toda la audiencia que nos esté escuchando, para que ellos conozcan más y más tu poder y autoridad que tú tienes en el infierno, la tierra y el cielo y todos los universos, Señor, porque tú no tienes ni principio ni final, Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que el día de hoy nos cubras con tu sangre poderosa, nos cubras con tu luz, nos cubras con tu amor, nos cubras con tu verdad. Que tu verdad se manifieste en nuestras vidas cada día que vivimos aquí en la tierra, que podamos caminar rectamente de acuerdo a tu verdad y tu justicia que está en tu palabra. En el nombre de Jesucristo Todopoderoso, amén. Muy bien, pues voy a empezar, mis hermanos y hermanas. El día de hoy estoy un poquito cansada porque pues tuve mucho trabajo el día de hoy, pero hay que cumplir con el Señor Jesucristo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Muy bien. Como tenemos una hora, vamos a compartir la palabra. Ya son las 5:12, mis hermanos y hermanas. Muy bien. Pues les voy a dar aquí una descripción. Si ustedes quieren saber más de los 200 títulos y nombres del Señor Jesucristo, yo les recomiendo que compren esta Biblia. Esta Biblia está hermosa y poderosa. Esta Biblia se llama Biblia para la predicación de avivamiento, ¿sí? Se las recomiendo. Está hermosa, poderosa, tiene muchas enseñanzas para aquellas hermanas que les gusta predicar la palabra de Dios. Les recomiendo esta Biblia.
Aquí van a encontrar los 200 nombres y títulos del Señor Jesucristo, que aunque les digo, hay más, pero aquí en esta enseñanza es lo que nos presenta esta Biblia, ¿sí? Esta Biblia que está hermosa y poderosa y tiene mucha información para nosotros, ¿sí? Para crecer en la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, voy a empezar. Nombres y títulos de Jesucristo en la Biblia. Tengo que alcanzarme, el tiempo me tiene que alcanzar para mencionar los 200 nombres y títulos, mis hermanos y hermanas. Amén. Nombres y títulos de Jesucristo en la Biblia. Introducción. Así como a un general vencedor se le premia con diferentes medallas y rangos, Jesucristo, el general por excelencia, posee uno de los títulos más importantes del universo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Emperador de Emperadores, Mariscal de Mariscales, General de Generales, Abogado de abogados, Médico de médicos, Pastor de pastores, Profesor de profesores, Maestro de maestros, Doctor de doctores, Sabio de sabios y Soberano Supremo del universo. Amén. Muy bien. Pues empezamos a leer los 200 nombres y títulos del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Empezamos. Él es el principio de todas las cosas. Él es el descendiente de la mujer. Él es el Señor de Abraham. Él es el temor de Isaac. Él es el fuerte de Jacob. Él es el pastor, la roca de Israel. Él es el redentor de Israel. Él es el cordero pascual. Él es la columna de nube. Él es la columna de fuego. Él es el libertador de Israel. Él es el Señor de santidad. Él es el sacrificio expiatorio. Él es la estrella de Jacob. Él es el cetro de Judá. Amén. Él es la roca perfecta de Israel. Él es el escudo que socorre. Él es la espada que otorga soberanía. Él es el general de las huestes de Jehová. Huestes, o sea, ejércitos, ¿sí? Muy bien. Él es el gran conquistador. Él es el gran libertador. Él es el juez perfecto. Él es el sacerdote fiel. Él es el gran pariente redentor. Él es el restaurador de la vida. Él es la vara de Isaí. O sea, Isaí es el nombre del papá del rey David, ¿sí? Aquí dice, él es la vara de Isaí. O sea, que de la generación, de la línea, de la sangre de Isaí, del rey David, salió Jesucristo, ¿sí? Es lo que quiere decir. Él es la vara de Isaí, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en el libro de Isaías, capítulo número 11, ¿sí? Si quieren saber más de la vara de Isaí. Él es el Señor de los ejércitos de Israel. Él es la fortaleza de David. Él es la roca de la salvación. Él es el Rey perfecto. Él es el Rey eterno. Él es el monarca fiel. Él es el monarca absoluto. Él es el heredero perfecto del trono de David. Él es el escriba fiel, o sea, Jesucristo. Aquí todos los títulos y nombres del Señor Jesucristo que se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, que ustedes también pueden ser inspirados por el Espíritu Santo y nombrar estos títulos del Señor Jesucristo mientras ustedes oran oración de intercesión. ¿Sí? Amén.
Él es el Rey perfecto. Ok, Él es el Señor de los ejércitos de Israel. Él es la fortaleza de David. Él es la roca de salvación. Él es el Rey perfecto. Él es el Rey eterno. Él es el monarca fiel. Él es el monarca absoluto. Él es el heredero perfecto del trono de David. Él es el escriba fiel. Él es el gran constructor. Él es el gran restaurador. Él es el gran edificador. Él es el pronto auxilio. Él es el gran Él es la gran liberación de su pueblo. Él es revocador de sentencias. Él es redentor que vive. Él es quien hace volver la cautividad de Sión. Él es el refugio y fortaleza. Él es alabanza y gozo. Seguimos la siguiente página. Vamos en el número 46. Él es el arquitecto de sabiduría divina. Él es la sabiduría personal, personificada. Él es la torre fuerte. Él es el gran predicador. Él es el verdadero objetivo. Él es el esposo amado de la iglesia. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Él es santo de Israel. Él es maestro de naciones. Él es el salvador de Israel. Él es la fortaleza de los siglos. Él es la piedra escogida y preciosa. Él es luz de los gentiles. Es la luz de los gentiles. Él es la gloria viva de Israel. Él es la esperanza de Israel. Él es la fuente de aguas vivas. Amén. Él es bálsamo de Galat. Él es el Hijo del Hombre. Él es tabernáculo de David erigido. Él es cuarto hombre del horno de fuego. Él es el cuarto hombre del horno de fuego. Él es el anciano de días. Él es revelador de misterios. Él es príncipe ungido. Él es único rey eterno. Él es esposo fiel. Recuerden, mis hermanos y hermanas, voy en el número 70, los títulos y nombres del Señor Jesucristo que se encuentran en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Menciono el número 70. Él es esposo fiel. Él es Pentecostés prometido. Él es justicia perfecta de Israel. Él es pastor perfecto de Israel. Él es el oráculo de Dios, el Señor Jesucristo. Él es salvador del monte Sión. Él es gran compasión divina. Él es gran misionero. Amén. Él es ciudadano de Belén. Él es guía de Israel. Él es la preciosa consolación. Él es auxilio de las tribulaciones. El Señor Jesucristo es el que viene a auxiliarnos cuando pasamos por tribulaciones. Amén. Él es gran avivador de la obra de Dios. Él es nuestro maravilloso protector. Él es deseado de las naciones. Él es dueño de todas las riquezas. Él es gran renuevo de su pueblo. Él es gran Señor de los ejércitos. Amén. El Señor Jesucristo. Él es gobernador del universo. Él es dueño de todo. Él es sol de justicia. Él es Mesías prometido de Israel. Él es el gran sembrador. Él es maestro de las bienaventuranzas. Él es maestro de las parábolas. Él es dueño de todo poder. Amén. Toda la gloria para el Señor Jesucristo. Amén.
Él es dueño de todo poder. Él es carpintero de Nazaret. Él es el gran siervo. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos y hermanas. Antes de que usted sea siervo, de que yo sea sierva del Señor Jesucristo, fue el Señor Jesucristo y es. Ayer, hoy y siempre, Él es el gran siervo antes de que usted y yo seamos los siervos del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Él es el Hijo del Hombre. Él es el buen samaritano. Antes de que usted crea que es el buen samaritano o la buena samaritana, mis hermanos y hermanas, primero es el Señor Jesucristo, el gran samaritano, ¿sí? El buen samaritano es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el gran libertador. Él es el gran médico del cuerpo y del alma. Antes de que usted vaya al médico, primero atiéndase, consúltese con el Señor Jesucristo. Amén. Antes de que usted, si está padeciendo alguna enfermedad, mis hermanos y hermanas, tanto física como espiritual, porque los problemas psicológicos es espiritual, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Que entran a la mente. Los demonios se apoderan o la oprimen de su mente y es cuando se hacen problemas psicológicos, ¿sí? Entonces, aquí, por eso dice, Él es el gran médico del cuerpo y del alma, porque Él es su doctor, el Señor Jesucristo. Así es que usted si sufre de alguna enfermedad o siente que está porque se quiere enfermar físicamente, primero atiéndase, consúltese con el Señor Jesucristo. Tanto también de la mente, si siente que usted tiene un problema psicológico, primero atiéndase con el Señor Jesucristo, primero atiéndase con la palabra de Dios, primero pídale auxilio al Espíritu Santo. Amén. Para cualquier problema psicológico. Muy bien. Él es el verbo de Dios. Él es el unigénito de Dios. Él es el maestro divino. Él es el agua de vida. Él es el médico de Bethesda. Él es el pan vivo que bajó del cielo. Él es el defensor del débil. Él es la luz del mundo. Él tiene un problema de la vista, pues hay que orar al Señor Jesucristo que nos mejore la vista, ¿verdad? La visión tanto física, amén, para la gloria de Jesucristo, mis hermanos y hermanas. Él es el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas, Él es la puerta de la salvación, Él es la resurrección y la vida, Él es el rey humilde montado en un polino, el burrito. ¿Sí? ¿Se acuerdan del burrito? Él es el gran siervo que lava los pies de los discípulos. Él es el camino, la verdad y la vida. Miren, aquí el Señor Jesucristo nos enseñó, el Señor Jesucristo mismo le lavó los pies a los discípulos, donde Él siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que tiene todo el poder y la autoridad, Él le lavó los pies a los discípulos, mis hermanos y hermanas. Él no presentó ningún ser orgulloso, o altivo, no. Nosotros tenemos que perder ese orgullo, perder esa altivez y ser personas humildes de corazón. Y también humildes de la mente, que esta mente no se quiera levantar en contra de la palabra de Dios, pero someter esta mente a la palabra de Dios, someter esta mente, estos pensamientos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se apodere de nuestra mente, tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es el vencedor del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el gran intercesor. Él es
el Salvador crucificado. Aquí la única persona que dio la vida por usted y por mí fue y es el Señor Jesucristo. Fue el único que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para tener nosotros vida eterna, ¿sí? Para que nosotros podemos presentarnos ante el trono de Dios para pedir perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados inmundos y sucios. El Señor Jesucristo, por eso Él es el Salvador crucificado, porque Él dio su vida por mí y por usted, ¿sí? Él es vencedor de la muerte. Mis hermanos y hermanas, usted no le tenga miedo a la muerte, porque si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted ya venció a la muerte para la gloria de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el vencedor de la muerte, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Aquí solo hay que glorificar al Señor Jesucristo, porque Él es el vencedor de la muerte y es el que nos ha dado vida. Es el de la vida eterna, el Señor Jesucristo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Él es Salvador resucitado. Él es quien restaura al penitente. Él es el Cristo resucitado. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Él es el autor de la vida. Él es el quien bautiza en fuego, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien. Él es el autor de la vida. Él es la principal piedra del ángulo. Lo que quiere decir también aquí es que en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, Él es la piedra principal, la piedra angular. Él es la cabeza de su cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de Jesucristo. Amén. Él es Jesucristo el Nazareno. Él es justo. Él es el defensor de la iglesia. Él es quien justifica. Él es el segundo Adán. Él es el fundamento de la iglesia. Él es nuestra reconciliación. Jesucristo, a través de su sangre, nos reconcilió con nuestro Padre Dios, Yahweh, Jehová, el gran yo soy. ¿Sí? Él entregó su... Oh, ya regresó la señal. Muy bien. Ok, voy a volver a mencionarlo porque se borró un poco del otro video. Voy a volver a mencionar aquí. Él es esposo de la iglesia. Él es esposo de la iglesia. Él es sabiduría eterna. Él es el Señor de la gloria. Él es nuestra reconciliación. Él es el fundamento de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Repetí algunos, los volví a comentar porque se me fue la señal aquí en mi celular, ¿sí? Para asegurarme que queda grabado, ¿sí? Él es el libertador de los esclavos de la ley. Él es la cabeza suprema de la iglesia. Él es el salvador de la iglesia. Sí, se me hizo interesante aquí este nombre del Señor Jesucristo. Él es el libertador de los esclavos de la ley, ¿sí? Él es el salvador de la iglesia. Él es el gozo súper abundante. Él es el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Él es el Señor del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra. Él es quien provee para nuestras necesidades. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro proveedor. Amén. Muy bien. Él es el Salvador glorioso. Él es el Señor de la sabiduría y de la inteligencia. Él es el Señor de la sabiduría y de la inteligencia. Él es nuestra vida. Él es la imagen de Dios invisible. Él es la plenitud de la divinidad. Él es el principio de todo. Voy en el nombre 152, el nombre y título 152, ¿eh? Ya avanzamos.
Él es el primero de todos. Él es el creador de todas las cosas. Él es el gran mediador entre Dios y el ser humano. Él es el salvador de todos los hombres. Él es el Señor que arrebatará a su iglesia. Él es el Señor que matará al anticristo con el espíritu de su boca. Amén. Voy a volver a mencionar este. Él es el Señor Jesucristo es el Señor que matará al anticristo con el espíritu de su boca, ¿sí? El Señor Jesucristo lo va a eliminar. Él es el único soberano. Él es el único que tiene inmortalidad. El Señor Jesucristo vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el juez recto que nos coronará. Amén. Él es quien guarda nuestro depósito. Él es la gracia de Dios. Él es quien guarda nuestro depósito, o sea, lo que nosotros estamos depositando en el reino de Dios, ¿sí? Porque cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, que compartimos al Señor Jesucristo, que compartimos la salvación del Señor Jesucristo, cada vez que vamos tras una alma que no conoce al Señor Jesucristo, estamos depositando en el reino de Dios, estamos avanzando en el reino de Dios, estamos avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, porque Jesucristo ama a todas las almas, ama, de acuerdo a lo que yo investigué, somos como 8 billones de habitantes alrededor del mundo, en toda la tierra. Entonces el Señor Jesucristo ama a todas las almas que estamos en la tierra, a esos 8 billones y más. Y el Señor Jesucristo ama a todo ser viviente, ama a los animales, ama a toda la naturaleza. El Señor Jesucristo ama a todo lo que respira aquí en la tierra. Amén. Gloria a Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Él es el gran poder del Evangelio. Él es quien perdona nuestras deudas. Él es el gran poder del Evangelio. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es el sumo apóstol de nuestra profesión. Él es el sumo sacerdote perfecto y eterno. Amén. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el Hijo de Dios eterno. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Señor del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, Padre, Yahweh, Jesucristo y el Espíritu Santo son los mismos ayer, hoy y siempre. Amén. Amén, amén. Muy bien. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el juez legislador. Él es el Señor de la compasión y la misericordia. Él es la piedra viva. Él es la esperanza viva. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Señor que no retarda su promesa. El Señor Jesucristo cumple todas sus promesas, mis hermanos y hermanas. Todas sus promesas que están en la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas. Amén. Él cumple con todas sus promesas. Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y déjenme, aquí quiero darles un dato muy importante. A ver. Un dato muy importante. Ok. En la Biblia se estima que hay como unas 8,000 promesas en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí en la Biblia, aquí mis hermanos, que hay como unas 8,000 promesas y más.
del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios Yahweh, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo es el que cumple todas sus promesas, todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Él es el Señor que no retarda su promesa. Y pues todas las promesas que hay en la palabra de Dios, que hay como más de 8,000 promesas en la palabra de Dios. Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el amor verdadero. Él es amado de la iglesia. Él es el amado de la iglesia, porque Jesucristo está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios, Yahweh, Jehová, y Él es el amado de nuestro Padre en el cielo. Por eso está sentado a la derecha de Él. Y por eso nuestro Padre Jehová, Yahweh, le ha dado toda la autoridad al Señor Jesucristo en el infierno, la tierra, en el cielo y en el universo que nosotros conocemos y todos los universos que han de existir que todavía no los conocemos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no tiene límite. No tiene ni empiezo ni final. Él es el alfa y omega. Amén. Él es el amado de la iglesia y también el Señor Jesucristo es nuestro amado. Nosotros amamos al Señor Jesucristo. Amén. Nosotros amamos al Señor Jesucristo. Él es el Señor que vendrá con sus santas decenas de millares de ángeles. Si nos toca nuestro tiempo, mis hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo vendrá con millares y millares y decenas de ángeles, como aquí lo dice la palabra de Dios. Vendrá por nosotros, ¿sí? Si lo alcanzamos a mirar, si nos toca nuestro tiempo, no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesucristo. Puede regresar mañana, puede regresar hoy en la noche o hoy en la madrugada, no sabemos, pero hay que estar preparados en todo tiempo, en toda etapa del año. Hay que estar preparados para recibir al Señor Jesucristo, ¿sí? Él es la herencia espiritual. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el príncipe de reyes de la tierra. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero invencible. Él es la raíz de David. Y vamos en nombre 192. Ya mero llegamos a los 200, mis hermanos y hermanas. A los 200 títulos y nombres que se encuentran en la palabra de Dios del Señor Jesucristo. Él es el cordero invencible. Él es la raíz de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el soberano de las naciones. Él es el jinete fiel y verdadero. Él es el cordero del monte de Sión. Él es la lumbrera de la nueva Jerusalén. Amén. ¿Saben qué? Si ustedes se van al libro de Apocalipsis, ahí van a encontrar que en la nueva Jerusalén, que es para nosotros los salvos y que le somos fieles y caminamos en santidad con un corazón puro, hay que esforzarnos para lograrlo, mis hermanos y hermanas. No hay que perder la salvación por el pecado, porque la salvación se pierde, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a entrar una persona que practica el pecado a la Nueva Jerusalén? Jamás, jamás, nunca. La palabra es muy clara, está en el libro de Apocalipsis, ahí está. Y si usted quiere encontrar esa información que le estoy dando ahorita, póngase a leer el libro de Apocalipsis. Aparte, si usted lee el libro de Apocalipsis, nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo nos dan una bendición especial, ¿sí? Ahí está en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Usted va a recibir una bendición extra especial de nuestro Padre Dios, Yahweh y el Señor Jesucristo, si usted lee el libro de Apocalipsis. Muy bien, muy bien.
Él es el Cordero del monte de Sión. Él es la lumbrera de la Nueva Jerusalén. O sea, la Nueva Jerusalén. Ahí no va a haber luna ni sol. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va a ser la lumbrera de la Nueva Jerusalén, que habla el libro de Apocalipsis. O sea, Él va a ser nuestra luz. El Señor, su luz resplandeciente es la que va a iluminar toda la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Para que usted sepa. Y si lo quiere confirmar, lea el libro de Apocalipsis. Amén. Él es el Cordero purificador. ¿Por qué? Porque su sangre con su palabra nos purifica, nos limpia. Claro, tenemos que obedecer la palabra, ¿verdad? Para ser limpiados por su palabra, ¿sí? Tenemos que ser obedientes a la palabra, practicar la palabra, porque es importantísimo caminar en santidad, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a fortalecer para que caminemos en el Espíritu y en santidad, como nos llama nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, ya mero terminamos aquí, estoy en el nombre 198. Él es el Cordero purificador. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y título y nombre del Señor Jesucristo, número 200. Él es el Alfa y la Omega. Amén. Conclusión. Podría catalogar e incluir aquí más de 1000 títulos y nombres de Jesucristo, pero el espacio no lo permite. Quizás lo haga en otro libro sobre el nombre de Jesús. Según algunos eruditos, es posible encontrar más de 8000 nombres y títulos del Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Los que conocen mi forma de predicar saben que me encanta exaltar el nombre de Jesús en mis predicaciones. Amén. Así debe de ser, mis hermanos y hermanas. Tenemos que exaltar y mencionar el nombre de Jesucristo a todo lugar que vayamos. Tenemos que mencionar, hablar del Señor Jesucristo y mencionarlo. Que no nos dé vergüenza mencionar el Señor Jesucristo. Porque por vergüenza se han ido al infierno, mis hermanos y hermanas. Por vergüenza, el prójimo, por vergüenza, las almas perdidas, por nosotros, por vergüenza, por falta de valor, por ser cobardes, de no compartir el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, las almas están yendo al infierno. Pero ¿saben qué? En la palabra de Dios dice que toda alma que se vaya al infierno, que nosotros sabiendo el Evangelio, sabiendo que el Señor Jesucristo salva a las almas perdidas de la muerte eterna y no compartimos el Evangelio, la palabra de Dios dice que su sangre de esas almas que se vayan al infierno va a estar en nuestras manos, mis hermanos y hermanas. ¿Sí? La palabra es muy clara, nos dice que tú sabiendo la palabra de Dios y no la compartes ni mencionas el nombre de Jesucristo por vergüenza, por cobarde, por falta de valentía, ahí dice la palabra que Él va a ver esa sangre de esas almas perdidas que se vayan al infierno, a la muerte eterna, en tus manos la va a ver esa sangre. Por eso es importante, mis hermanos y hermanas, que prediquemos la palabra de Dios, que no nos dé vergüenza mencionar el nombre de Jesucristo. Miren, mis hermanos y hermanas, en mi caso, a mí sí me gusta mencionar el nombre de Jesucristo y sí me gusta hablar del nombre de Jesucristo. A mí una vez me reclamó una persona, bueno, ya van varias personas que me reclaman, que me dicen, usted no menciona el nombre de Jesucristo. Así me han dicho, que no lo mencione. ¿Y saben qué? Yo con más fuerza y valor digo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Porque a mí me han querido callar, mis hermanos y hermanas. Sí en mi cara me lo han dicho,
que no ande mencionando el nombre de Jesucristo, pero me dicen, y yo más lo menciono, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Yo más lo menciono, porque sé quién está hablando a través de esas personas que son demonios que se quieren robar esas almas, ¿sí? Sé que a través de esas almas perdidas o esas almas que ya conocen al Señor Jesucristo, pero que les da vergüenza mencionar el nombre de Jesucristo, yo sé que están siendo oprimidos por demonios para que no hablen. Así es que mis hermanos y hermanas, libérese de cualquier demonio opresor que no lo deje mencionar el nombre de Jesucristo. Más si usted ya conoce la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos fallas, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Hasta le pueden reclamar a usted, ya ni porque predicas la palabra de Dios, ¿verdad? Le podrían mencionar algo así, a reclamarle. Pero ¿sabe qué? Usted siga adelante, porque así nosotros que predicamos la palabra de Dios, así vamos a ser criticados, pero nosotros tenemos que seguir adelante con mucho valor, mucha fuerza del Espíritu Santo para seguir predicando la palabra de Dios, para seguir mencionando el nombre de Jesucristo y que nada nos quiera silenciar. ¿Sí? Muy bien, pues mis hermanos, les doy las gracias quienes me están escuchando. Ahí veo a Francisco Palomares, Germán López, Rubén Márquez. Gracias por escuchar esta enseñanza, esta prédica. Y pues sí, aquí están 200 nombres, pero como menciona aquí el autor, y como yo también ya lo investigué, hay mucho más de 1000 nombres del Señor Jesucristo que aparecen, títulos y nombres que aparecen en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí él mencionó hasta 8000, ¿sí? Cuando uno escudriña, investiga bien la palabra de Dios, se nos van a ir revelando más y más nombres y títulos del Señor Jesucristo. Y como le mencioné, esto que yo acabo de compartir le va a servir a usted para cuando usted haga oración de intercesión, de guerra en el Espíritu. ¿Sí? Porque es hermoso mencionar todos los títulos y nombres en su oración de intercesión. Mire, se van a ir así los demonios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Hay un vallado de fuego alrededor de nosotros. Hay un vallado de la luz del Señor Jesucristo alrededor de nosotros. Hay un vallado del amor de Jesucristo alrededor de nosotros que nos protege en el nombre de Jesucristo. Y por esta prédica que les presenté el día de hoy, por esta enseñanza, no habrá venganza del enemigo, de los demonios, porque ahorita mismo los declaro destruidos con la sangre de Jesucristo y hechos cenizas y enviados a los pies de Jesucristo hechos cenizas. Porque esta palabra que compartí el día de hoy, los nombres del Señor Jesucristo y títulos del Señor Jesucristo, prosperarán nuestras vidas, prosperarán nuestra vida de oración, de intercesión. Amén. Para la gloria de Jesucristo. El arma y los títulos, nombres del Señor Jesucristo son armas poderosas celestiales para vencer el enemigo, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Para que usted sepa cómo orar en intercesión, ¿sí? Cómo hacer su oración de intercesión para cuando ore usted por diferentes temas, ¿verdad? En su vida, por su familia, por su trabajo, por su prójimo. En el nombre de Jesucristo. Y pues ya, faltan pocos minutos para que se acabe aquí la hora. Y pues aquí, si quieren saber más, esta es la Biblia hermosa. Este es para damas, sí, pero hay para varones también. La Biblia para la predicación de avivamiento, que es una hermosa Biblia. Es la que más me ha gustado de todas las Biblias que he comprado, porque miren, mis hermanos y hermanas, yo tengo colección de Biblias, tanto en español, inglés y con idioma hebreo. Tengo colección. A mí me gustan las Biblias. Yo cada rato compro Biblias
pues me gusta coleccionarlas, pero también leerlas, pero de todas, esta es la que más me gusta, la que más me ha gustado. Muy bien, pues Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo, que tengan bonitas tardes y ya hice una breve oración de intercesión para ustedes, de protección, todo aquel de la audiencia que me está escuchando, todo hermano y hermana y mi prójimo que me está escuchando, para que sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y me pueden encontrar en mi página de Facebook como Evangelista Elizabeth Lizárraga, y hasta esta grabación la pueden volver a escuchar para que vayan aprendiendo más de los nombres y títulos del Señor Jesucristo, y ustedes puedan ser inspirados por estos nombres a mencionarlos cuando ustedes oren, ¿sí? Cuando hagan su oración de intercesión en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, que tengan bonitas tardes, y fue una alegría, un gozo estar con ustedes este miércoles. Y yo predico un miércoles sí, un miércoles no, porque también tengo otras responsabilidades, ¿sí? Soy una persona que tiene un trabajo de tiempo completo, y la verdad a veces sí me siento cansada, pero hay que cumplirle al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque es el que nos ha dado la vida eterna, y estoy muy agradecida porque sé que tengo un espacio allá en el cielo, en la presencia de mi Padre Dios y el Señor Jesucristo. Amén. Que tengan bonitas tardes. Hasta luego.